Buenas tardes a todos. Pues gracias a Dios que estamos aquí y que estamos listos para un momento de meditación, de reflexión, y vamos a orar y ya luego empezamos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa de oración, y gracias porque tú, Señor, estás aquí. En este momento, Padre, ponemos delante de ti la vida de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestro andar, nuestro hacer. Tú conoces nuestro pensar. Tú, Señor, sabes lo que nos aqueja, lo que nos duele, y, Señor, ponemos nuestra vida bajo tu cuidado, ponemos nuestra vida bajo tu protección, y, Señor, en este momento, de una manera muy especial, ponemos en tus manos a tu hija Juanita. Te rogamos, Padre, que fortalezcas su cuerpo, que en los momentos de dolor, que tu espíritu sea como ungüento para su cuerpo, y que tu, Señor, disminuyas esos dolores, que tu, Señor, le des nuevas fuerzas a cada día, y también, Padre, que concedas las peticiones de su corazón. También, Padre, ponemos en tus manos a los papás de tu hija Deni. Te rogamos, Padre, que en su día a día, en su salud, tú, Señor, los ayudes, los guardes y los encamines hacia ti. Y, Padre, te damos gracias. Dejamos en ti nuestras preocupaciones y cargas, y te rogamos que nos ayudes cada día para ser más como tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy me gustaría empezar preguntándoles cómo les fue en la semana, con su amabilidad o con su desesperación. ¿Cómo les fue? Platíquenme. ¿Alguien me quiere platicar algo? ¿Sí se acordaron? ¿O ni siquiera se acordaron en la semana? Pues puede ser. Pues la amabilidad y la cortesía tiene muchas formas de expresión. Ajá, desde la forma en que nosotros nos dirigimos al que vende las tortillas, a la del pollo, o a los vecinos, o cómo le hablamos a los hijos, cómo le hablamos a la esposa, al esposo, cómo nos portamos cuando nos echan el carro encima, ahí en medio del congestionamiento, y pues tantas y tantas y tantas cosas, y que normalmente humanamente reaccionamos, pues sí, por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero para aquellos que hemos recibido una nueva vida en Cristo, pues no necesariamente estamos forzados a reaccionar de esa manera. Podemos, porque el Espíritu de Cristo nos da otra manera de ser, y en lugar de responder con aspereza, podríamos responder con cortesía. En lugar de ser rudos, podríamos ser tiernos. Y hemos venido hablando aquí en la carta de Tesalonicenses en relación a el trato tierno que debe de haber entre los hijos de Dios, y de los hijos de Dios hacia aquellos que tampoco son hijos de Dios. Pero todo eso viene de nuestro corazón, viene de nuestra mente. Y hablando de todas estas cosas, quisiera hacerles una pregunta. En esta semana, ¿cuántas veces pensaron en el hambre? ¿Sintieron el hambre?
todos los días. ¿Y qué tantas veces pensaron en la comida? Hablábamos acerca de el congestionamiento y de cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cuántas veces en esta semana reaccionaron con coraje? ¿Alguna vez? ¿Sí? Sí. Pues lo que en este momento quiero hacerles pensar, reflexionar un poco es que en lo que respecta al cansancio, a el alimento, pues continuamente estamos pensando en eso. Y eso pertenece a una parte de nuestro ser que es el cuerpo físico. En cuanto a nuestra forma en que respondemos a los demás, si respondemos con coraje o si respondemos con amabilidad, eso pertenece a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y esos sentimientos y esas emociones también pertenecen a una parte de nuestro ser. Nuestros sentimientos, si alguien nos habla mal, pues nos llevan a responderle igual de la misma manera, o sí, o lo multiplicamos por 1000 para que no lo vuelva a hacer. Sí. Uh-huh. Y eso está en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y dicho de otra manera, eso está en nuestra alma. Ahora, yo normalmente no había pensado en este tipo de situaciones, pero nosotros estado viendo aquí a través de Tesalonicenses, a la carta de Pablo a los Tesalonicenses, hemos estado viendo en relación a la salvación, de que cuando el Señor Jesús nos perdona nuestros pecados, nuestro espíritu vive. Y así como el cuerpo tiene su expresión de vida, que es el hambre y que es el alimentarse, y nuestra alma tiene la expresión de vida a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, entonces el espíritu también tiene expresión de vida. ¿Y cuál es esa expresión de vida? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes. Así como el hambre para el cuerpo, la alegría o el coraje para nuestra alma, ¿qué expresiones de vida da nuestro espíritu? Hace un momento uno de los cantos decía: yo tengo sed solo de ti. Y luego dice: lléname de ti. Y aquí estas palabras las entiendo yo como que vienen de un espíritu que tiene vida. Y si el espíritu tiene vida, entonces el espíritu dice: tengo sed. Y tengo sed de Dios. Pero ¿cómo se sacia esa sed de Dios? Esa sed del Señor Jesús. Porque así como tengo hambre y voy y me como un taco de queso, así como me hablan bonito y yo también respondo bonito, así entonces, ¿cómo es que el Espíritu busca saciar esa hambre o esa sed? Puede ser por medio de la palabra de Dios, buscando a Dios, conociendo a Dios. ¿De qué otras maneras? Queriendo hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, nos dirige a hacer. Ahora, aquí en esta carta a los tesalonicenses se habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Mesías, cuando venga a hacer justicia. Y aquí hay algo muy importante y muy interesante. Miren, la primera vez que vino el Señor Jesús
cuando nació allá en Belén y que anduvo ahí con María y con José y que también tuvo otros hermanos y que se relacionó con todo el mundo, con toda la humanidad. El Señor Jesús vivía, toleraba el pecado durante toda su existencia y terminó pagando con su vida por el pecado que ni siquiera era de él. Pero ahora en su regreso, él ya no va a tener relación con el pecado. Entonces, si cuando él regrese ya no va a tener relación con el pecado, y si él dejó un plan divino de restauración, un plan divino de rescate, para que de ese rescate nosotros nos tomemos y nosotros vivamos una nueva vida, y nosotros cuando él regrese podamos tener contacto con él. Si es así, entonces también nuestro espíritu cada día, cada instante, así como nuestro cuerpo, ha de buscar el mantenerse con vida. ¿Para qué? Para que cuando él venga, pues nosotros podamos estar cerquita de él, podamos estar en contacto con él. Y yo no puedo asegurar que, también esto algo lo platicamos, yo no puedo asegurar que cuando venga el Señor Jesús voy a estar con vida. Puede ser y es muy probable que yo ya voy a estar 3 metros bajo tierra y ya ni siquiera va a existir mi cuerpo físico. Y entonces otra vez vuelvo al asunto. El cuerpo, ya una vez muerto, pues ya no busca el alimento. Y el alma del muerto, del que está muerto, pues ya tampoco puede relacionarse con alegría o con tristeza o con coraje. Pero el espíritu, eso es lo que queda. Y eso es lo que nos va a asegurar que cuando el Señor Jesús regrese, independientemente del momento en el que regrese, nosotros inmediatamente vamos a saltar para estar con Él. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar bien seguros de que ya no tengamos relación con el pecado. Porque si nosotros, siendo hijos de Dios, aún así seguimos teniendo relación con el pecado, cuando Él regrese, no vamos a tener contacto con Él. Estoy arriesgando mi vida eterna. Y lo que el Señor Jesús Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que muramos eternamente. Lo que Él quiere es que vivamos eternamente. Pero esa vida eterna empieza en el momento en que nosotros creímos en Él. Pero además de que empieza en el momento en que creímos en Él, en el momento en que nosotros nacemos espiritualmente, como lo dice en Juan capítulo 3, ahora es una naturalidad mantenernos con vida. Así como natural es comer, así como natural es que estemos alegres o tristes, también natural es que nuestro espíritu esté buscando platicar con Dios, que nuestro espíritu esté buscando de vez en cuando venir a las escrituras y leer algo, de vez en cuando enterarme de cosas que Dios está buscando en nosotros, así como también el ser amables, el ser corteses con los demás, a pesar de que no tengamos buen trato, es una expresión de vida espiritual. El buen trato hacia los demás es una expresión de vida espiritual.
Hace unos días cantábamos una canción ahí en una iglesia donde a veces vamos, y ahí en esa canción decía, dime qué te mueve. Y el canto así dice, dime qué te mueve. Y se supone que nosotros como personas le estamos diciendo al Señor, dime qué te mueve. Y yo digo, pues yo le diría eso al Señor Jesús si yo no supiera qué es lo que le mueve. Dime qué te mueve. ¿Por qué? Pues porque yo no sé. Pero ¿sabemos qué es lo que mueve a Dios? Sí, es un canto bonito, una música bonita. Lo que mueve a Dios son actos de amor de unos a otros. Eso es una alabanza para el Señor. Eso es una alegría para el Señor. Que si alguien me habla mal, yo no le responda de esa manera. Eso es lo que alaba al Señor. Claro que sí, es una gran bendición tener músicos, así como nosotros tenemos músicos que Dios nos ha prestado. Es una alegría tener instrumentos, es una alegría que entonemos cantos al Señor. Pero la alabanza mayor para Dios es cuando nosotros estamos enfrentando situaciones adversas y respondemos como Dios quiere que respondamos. Esa es una alabanza y es una adoración suprema. El día de hoy vamos a tocar solo un versículo aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, en el verso 23. Y aquí nos habla acerca de el Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de paz es aquel que vive en nosotros y que nos hace responder bien aunque nos traten mal. Ese es el Dios de paz. El Dios de paz es aquel que, aunque lo calumniaron, él no se defendió con amenazas. Aunque lo golpearon, no se defendió con golpes. Ese es el Dios de paz. Y esa es una característica que Dios está buscando, está esperando, está anhelando que cada uno de nosotros mostremos en nuestra vida diaria. El Dios de paz. Y el Dios de paz dice aquí, nos santifique por completo. La santidad, la santificación es una condición para que haya paz en nuestro corazón. La santidad es una condición para que la paz venga a nuestro corazón. Es decir, que mientras no nos santifiquemos, ¿qué va a pasar con la paz? No va a estar en nosotros. Y ya también hemos hablado acerca de lo que es santificarnos. Santificarnos es apartarnos de lo malo. Y es comprensible que si alguien me habla mal y yo, en lugar de responderle de la misma manera, le respondo bien, estoy apartándome del mal y estoy dándole lugar al bien. Y en ese momento, pues sí, puede ser que haya perdido frente a la persona, pero he ganado delante de Dios. Y a la larga también ganamos delante de la gente. Porque sabemos que la violencia acarrea más violencia. Pero si, como nos enseña Pablo, con el bien vencemos el mal, eso va a traer paz a nuestro corazón. El Dios de paz dice aquí, nos santifique por completo, plenamente,
Dice, y todo su ser, y habla de espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, es decir, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí la cuestión es que cuando nosotros no hemos creído en el Señor Jesús, cuando nosotros no hemos creído en su sacrificio, cuando nosotros no nos interesa para nada nuestra vida espiritual, entonces quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, entonces nuestro ser ya no se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué se compondría nuestro espíritu, nuestro ser? De nuestro cuerpo y de nuestra alma, pero no del espíritu. Entonces, este canto que cantábamos, yo tengo sed de ti, lléname de ti, nos está hablando de alguien que ama a Dios y que tiene necesidad y que tiene sed y que tiene una vida espiritual. Y yo creo que tiene algo de sentido, tiene mucho de sentido, y es comprensible entonces que una persona que no tiene a Dios, que no cree en el sacrificio del Señor Jesús, tiene que responder con toda la naturalidad humana, que es con ira, que es con odio, que es con resentimiento. Pero el que es hijo de Dios tiene que ponerse a pensar, a meditar. No voy a arriesgar mi vida eterna por ejecutar una venganza o por dejarme leer con coraje a una persona. Tenemos que valorar, meditar, pensar antes de actuar. Y hace un momento lo veíamos en la clase, que Pedro y su bocota pues siempre siguió existiendo. Y él tenía el Espíritu de Cristo, y cuando él predicaba se convertían 3,000. Pero no por eso dejaba de cometer sus errores. Pero se daba cuenta, enderezaba y otra vez volvíamos. Sí, lo malo no es que nos caigamos, lo malo es que nos quedemos en el suelo. Tantas veces me caigo, me vuelvo a levantar y vuelvo a hacer el intento. Pero es importante, es imprescindible que todo esto se convierta en hechos, en que cada uno de nosotros busquemos la manera de alabar a Dios con lo que nosotros hacemos. Yo me acuerdo cuando era niño, ahí en Gálatas, en el capítulo 5, nos habla del fruto del Espíritu. Y yo creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Cuando yo era niño, pensaba como niño, y yo pensaba en mi ingenuidad, en mi ignorancia, pensaba que el fruto del Espíritu era así como una especie de escalera, así como una especie de escalafón, o que era como una especie de grados escolares. Primero el primer grado, después el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y así yo pensaba que Dios nos daba de su Espíritu, y primero nos daba amor y después nos daba
gozo. Y después nos daba paz. Y así cada uno. Y yo pensaba que iba por grados escolares, como los grados escolares. El que va en sexto, pues ya pasó los otros 5 grados. Entonces, el que ya va en quinto del Espíritu Santo, yo pensaba pues que ya tenía los primeros 5 virtudes. Y ya nada más le faltaban las otras 4. Pero la verdad es que las cosas no son así. Cuando Dios nos da su Espíritu viene a nosotros de una manera completa y total. Es decir, que es imposible que alguien tenga amor, pero no tenga gozo o no tenga paz. Sí, son 9 expresiones, 9 virtudes del amor de Dios depositado en nosotros, y que ese amor, ese espíritu depositado en nosotros tiene que convertirse en hechos. Pero entonces, miren, si hablamos de amor, gozo, paz, son virtudes para relacionarnos nosotros interiormente con nosotros mismos. Son virtudes que se desarrollan en el corazón: el amor, el gozo y la paz. Y aquí nos está diciendo Pablo que la condición para la paz es la santidad, el santificarnos, el apartarnos para Dios. Y el apartarnos para Dios es un acto voluntario, no es de a fuerzas. Es, si nosotros queremos, entonces nos apartamos, y si nos apartamos del mal, entonces Dios va a depositar en nosotros su paz. Pero si Dios depositó su paz, es porque ya también nos dio gozo y nos dio el amor, porque todo nos lo da en el mismo momento. Ahora, ¿cuáles siguen? Bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Esas son virtudes para relacionarnos con los demás. Y finalmente, fe, mansedumbre y dominio propio, que nos ayudan para relacionarnos con Dios. Son 9 virtudes, 9 expresiones del amor de Dios, pero que todas se suceden en el mismo momento. Entonces, cuando yo era niño, pensaba que era posible que una persona por un lado amara, pero por el otro lado fuera áspera. Pero la verdad es que no es así. El que ama no puede ser más áspero. El que tiene paz no puede ser broncudo. Dice, ¿cuáles son los últimos 3? Fe, mansedumbre, templanza. Templanza, dominio propio, autocontrol. La mansedumbre, pues eso es bien fácil de entenderse, así como los caballos que son mansitos, que no son broncudos. Pero todo aquel que es broncudo, ¿de qué nos está dando evidencia? Pues de que el Espíritu de Dios no está en él. Y no podemos decir, es que yo soy hijo de Dios, pero también soy broncudo. Y hay quienes hasta hacen alarde de eso. Es más bien sería un alarde de ceguera. ¿Por qué? Porque el que es broncudo, pues no tiene el amor de Dios, no tiene entonces el Espíritu de Cristo. Y todo esto tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque sea que nosotros vivamos cuando llegue el Señor Jesús, o sea que ya no vivamos, de todos modos es necesario que nosotros estemos apartados del mal y de la maldad, para que nosotros podamos tener contacto con Él. Y luego me pongo a pensar, toda la vida hemos estado leyendo las Escrituras, toda la vida hemos venido a la iglesia, toda la vida hemos ofrendado, pues sí, pero ¿de qué me serviría todo esto si en mi casa no me comporto
como Dios quiere que me comporte. Y volvemos otra vez al ejemplo. Para ir al Auditorio Nacional, pues ya estamos adentro del auditorio. Qué bueno que estemos adentro del Auditorio Nacional. Ahora es necesario que busquemos un buen lugar. Y ese buen lugar va a ser dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo a cada día. Lo más fácil, pues, es seguir como íbamos en el pasado. Decía el pastor Neff, hay que ir contracorriente, pero hay que ir contracorriente aún en nosotros mismos, porque a veces el maltrato ni siquiera es para los demás, a veces el maltrato es para uno mismo. Cuando caigo en la desesperación, cuando caigo en la tristeza, cuando caigo en la desesperanza, yo mismo me estoy haciendo daño. Pero este no es el propósito de Dios. Esto no es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que si hay en nosotros amor y si hay gozo, entonces habrá alegría. Pero sabemos que en donde hay tristeza, pues me da pena decirlo y me da mucha tristeza también. Donde hay tristeza, el Espíritu de Dios no vive. Porque el Espíritu necesita un buen ánimo. Y lo vivimos también ahora en el tiempo de la pandemia, nada más por el hecho de que la gente se ponía triste, se morían. O sea que la alegría es una parte indispensable de la vida. Y estas cosas a veces se nos pasan por alto. En esto se van a dar cuenta que ustedes son mis hijos, en que se amen unos a otros. Esa es una gran alabanza para el Señor, el amarnos unos a otros. Así como cuando venimos aquí a la iglesia y nos levantamos y estamos dispuestos a cantar, así, de esa manera, con ese gusto, con esa alegría, debemos de aceptar, no responderles mal a los que nos tratan mal. Con esa alegría, con esa paz de Dios en nuestro corazón. Porque después de sucedido lo que suceda, nosotros vamos a estar en paz. Y va a haber alegría, y va a haber paz en nuestro corazón, y va a haber alabanza para el Señor. Lo interesante es que en la semana, aunque no se acuerden de la predicación, pero por favor, por el amor de Dios, acuérdense de tratarse bien a sí mismos. Acuérdense de tratar con ternura a aquellos que nos tratan mal, porque entonces estaremos alabando al Señor y entonces estaremos moviendo su corazón y entonces estaremos diciéndole: yo tengo sed de ti. Y no solamente de leer, no solamente de orar, no solamente de cantar, sino que tú te veas reflejado en mis actos, en mi forma de ser, en mi forma de actuar y en mi forma de portarme con los que están alrededor. Piénsenlo, y que cuando se presenten esas ocasiones en que humanamente queremos responder de manera áspera, que seamos corteses, que seamos amables. Que aunque sigamos teniendo nuestra propia cara y nuestros propios modales, pero que en nuestra expresión esté el Señor Jesús. Que si fallamos, no seamos duros con nosotros mismos. Si fallamos y lo reconocemos, pues pongamos las cosas delante del Señor y sigamos adelante. No nos dejemos caer, porque siempre hay esperanza, siempre hay
un futuro mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para terminar. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y tú, Señor, sabes nuestras maneras humanas de reaccionar, de comportarnos. En este día queremos, Señor, reconocer que hemos fallado muchas veces con los que nos rodean. Quizás papá, quizás mamá, quizás con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, con la gente que no le caemos bien, o a veces hasta de nuestro corazón hay malos sentimientos hacia otros. Pero en este momento, Señor, hemos aprendido que tú buscas, que tú nos ordenas amar aún a nuestros adversarios, aún a los opositores, porque también ellos necesitan de ti, también ellos tienen su corazón que necesita afecto, comprensión. Y tú sabes, Señor, muchas veces es muy difícil, es muy duro no responder al mal con el mal, pero la orden que tú, Señor, nos has dado es vencer con el bien el mal, para que así tu amor y tu gozo y tu paz residan en nuestro corazón. Señor, ayúdanos en nuestro trato y en nuestras relaciones con los demás, para que sea que lo merezcan o que no lo merezcan, así como tú, Señor, nos das el sol a todos, que así también nosotros demos nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestro buen trato a todos aquellos, lo merezcan o no. Y que de esta manera tu forma de ser, Señor Jesús, se refleje en nuestra forma de vivir. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.